Buenas noches o buenos días, como lo estén viendo. Hoy volvemos con un nuevo programa de Deambulando, esta vez con una persona que le ha entregado el alma a la música en todos sus aspectos, como música, como gestora, como escritora también, y sobre todo una persona que ha querido asociar y defender la música en Colombia sobre cualquier circunstancia. Sara Melguizo, además ganadora en el 2018 del premio Referentes de la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín. La tenemos aquí. Hola Sara, buenas, Bueno. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar por acá, siempre junticos con deambulantes de una u otra manera, y estamos trabajando y estamos siempre en una permanente interlocución con un contrapunto bastante interesante. Sí. Entonces, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Sara es hija de una persona que hizo música y un médico. Entonces eso, ¿cómo fue esa infancia? Llena de música, con un instrumento que en el caso de Medellín era raro tenerlo en la sala de la casa, que era un piano, que fue incluso lo primero que mi papá y mi mamá tuvieron cuando se casaron, era lo único que tenían de verdad, lo otro era prestado. Entonces siempre hubo un piano alrededor, siempre los cumpleaños, las navidades, las reuniones con amigos tenían el piano o un acordeón, que mi mamá también interpretaba acordeón. Mi papá era el típico groupie de ahora. Él decía que, bueno, conoció a mi mamá incluso en una iglesia, ella tocaba piano en el Verbo Divino, le fue a pedir que le diera clases y dijo, como nunca aprendió, que se llevó la pianista para la casa. Pero bueno, realmente mi papá también tocaba y tocó acordeón un tiempo cuando era joven estudiante. Y ahí estaba la música, o sea, siempre, y hubo siempre un repertorio de otro país porque mi mamá era ecuatoriana, entonces había muchas canciones de Navidad para los cumpleaños, para las reuniones, que eran repertorio como desconocido. Pasaba el piano y también pasaba una cosa muy particular, y que yo era me encantaba trillar los discos y los cassettes que me regalaban, entonces los ponía dentro de la grabadora. Y dentro de los parlantes, cuando era niña, miraba por el huequito de los parlantes y yo creía que los veía los artistas, pero que no los veía con claridad porque estaban muy pequeñitos y muy lejos, pero yo estaba en esa fantasía de que los veía. ¡Qué bonito! Un momento así, ese es un momento íntimo muy bonito de la cotidianidad que uno a veces no cuenta, pero en esa casa, un día común y corriente, un sábado, ¿qué recuerdas así que tengas nítido de tu mamá tocando piano y tú, qué canción, que te encantaba quedarte e imaginar cosas? 4 de la tarde, mi mamá preparando su repertorio, como para uno que otro concierto que tuvo. Creo que era de Debussy lo que tocaba, también algo de Chopin, entonces uno sabía que no la debía interrumpir, pero no porque fuera un esfuerzo no interrumpirla, sino que uno estaba sentada. Yo recuerdo en el piso de mi casa, recostada, escuchándola practicar los pasajes como difíciles, los que tenía que preparar bien preparados, y eran como 4 de la tarde, como esa brisita de los 80s, yo no sé si la recuerdas, por el lado de los colores, sí, que venía del Cerro El Volador. Tengo esa brisita tibia, esa brisita de la temperatura confort, 22 grados, que era Medellín. Entonces sí, estaba ella preparando, pero también era muy de la semana, y los fines de semana, después de ella tocar, generalmente nos íbamos a un lugar donde hubiera naturaleza, donde hubiera campo, era muy como de la familia hacer eso. Ahí te nació el deseo de hacer música, de tú hacer música, o eso fue después. Yo no sé exactamente, yo recuerdo que con mi hermano mayor, antes de que naciera mi hermanito, nos llevamos de a 3 añitos, pues cada uno jugaba a mi hermano ser el papá y yo ser la mamá. Entonces mi hermano se iba al hospital y yo me iba a Bellas Artes a dar clases de piano, porque esa era como la interpretación de papá y mamá. También había una particularidad, cuando mis papás se iban de viaje, mis tías, que también son músicas, se quedaban cuidándonos. Entonces la manera de no extrañar a mis papás era prepararles un acto de música y teatro. Entonces nos ponían a tocar, nos ponían a declamar, nos ponían a bailar. Entonces siempre estaba como
como eso ahí, yo no sé en qué momento soñé si quería hacer música. Bueno, sí recuerdo que grababa programas de radio en un cassette y cuando no tenía con quién jugar, yo misma era las cuñas publicitarias, la invitada y la entrevistada. Eso sí lo recuerdo que lo hacía y por ahí había algunas grabaciones de eso. A alguien tenía que invitar y a alguien tenía... Y sí, creo que también de niña decía yo quiero ser actriz y cantante, pero nunca, o sea, ya después en la niñez y en el colegio me gustaba como el rol de productora. Me gustaba estar en el público, me gustaba como dirigir y sugerir qué repertorio tenían que montar. Recuerdo cuando se preparaban las niñas de mi colegio para coros y conjuntos, yo les decía, yo creo que deberían montar esta de Neri Percaso, porque yo no sé por qué razón, pero me encantaba ese rol, me encantaba ir a coros y conjuntos de público y apreciar y disfrutar, me encantaba ese rol. Entonces, aunque también toqué, sí toqué y me preparé, me formé. ¿Y tocaste piano? Y toqué piano, ajá, con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Ya no tocas piano a veces? Pues muy poquito. Cuando mi mamá fallece la recordé un poco, llegaron algunas que otras piezas de mi mamá que ella tocaba en las tertulias, llegaron. Y era una manera de recordarle, de estar unida a ella. Pero sí me preparé, toqué, estudié. Yo creo que había una parte de mi mamá que ella no quería que nos dedicáramos como el todo a nivel profesional, porque yo recuerdo que mis tíos sí formaron mucho a sus hijos desde pequeñitos, las 4 horas diarias, el conservatorio, pero yo creo que mi mamá siempre nos quiso formar como desde la perspectiva aficionada, como que no nos dejaba la completa intensidad, que pasaba también con el tema de la gimnasia olímpica. Yo amaba la gimnasia olímpica y yo quería ser gimnasta. ¿Y estuviste en gimnasia? Y estuve en gimnasia, pero mi mamá era no, aficionado. ¿Y competiste como gimnasta? Pero intercolegial, pues intermunicipales fue como lo máximo y me encantaba y yo soñaba, pero no, mi mamá no quería, decía no, porque entonces no vas a tener tiempo para nada más. Yo creo que había otra razón. Llegamos al minuto 8 de esto. Tomas ese café porque creo que vas a vivir una combinación extraña. Yo te traje algo que sé que puede significar muchas cosas para ti en estos días. Mis tomates. Las conversaciones íntimas con el tomate. ¿Qué pasó qué ha sido ese tomate y el tomate en estos últimos días para Sara? Yo no sé qué pasa con el tomate, pero fue la magia de seguir una semilla y bueno, y escuchar o siempre escuché, bueno, mi papá tenía sus pequeñas huertecitas en la finca y siempre escuchaba que el tomate era muy difícil. Es que no, ese tomate es muy difícil de que crezca. Entonces algún día le pregunté a un campesino del Peñol que cómo se sembraba un tomate. Entonces él me explicó que le sacaba las semillas al tomate, que tenía que dejarla fermentar y empecé a sembrar el tomate y a seguirlo y a hacerle un reality al tomate. Y creo que también tiene que ver con el lazo con mi mamá. Mi mamá siempre cultivó, siempre me decía, saluda las matas, mira cómo está de bonita, mira. Ella me llamaba desde donde yo estuviera en la casa, que era una casa grande, me llamaba y decía, Sari, ven, mira esta hojita, mira esta flor, mira este fruto. Entonces, creo que fue en la transición de pronto un poco de la enfermedad de mi mamá y ya su fallecimiento, que empecé a hacerle como un seguimiento al tomate y para mí es todo un acontecimiento lo que pasa con el tomate. ¿Vas a comer o...? Pero sí, yo sí creo. Tiene limón y ahí hay sal. Eso está delicioso. Un poquito de tomate con café, es primera vez en la historia. Pero funciona. Me encanta. Para ti también seguir esas semillas, tomate, en eso se puede identificar, Sara. Ahorita nos hablabas de que jugabas a grabar tus programas de radio, también a escuchar música, entonces esas dos cosas como que desde niña te han acompañado, la comunicación, la música. ¿En qué momento, que sé que no fue fácil, se decide ir a la comunicación y no seguir la música? Fue como mi segundo amor.
mi plan B de amor, la comunicación. Siempre me gustó, escribía cuentecitos, mi papá siempre escribió y también nos inspiró y nos fomentó mucho la lectura, la escritura. Pero cuando yo decido estudiar música, un poquito con la resistencia, era una resistencia como muy silenciosa, era como es complejo vivir de la música. Bueno, mi mamá era pianista, mi abuelo era compositor, tuvo que vivir de la música. Empiezo a estudiar flauta en la universidad EAFIT y me da una tendinitis muy incapacitante, o sea, de verdad fue dura la tendinitis de la mano derecha, tanto que me tocó aprender a escribir con la mano izquierda. Yo estaba empezando mi formación profesional, así hubiera tenido pues contacto con la música. Yo dije, ¿yo qué voy a hacer si cada tanto se me calambran los dos dedos, me duele el cuello? O sea, tengo que pensar en un plan B. Llegué a la universidad a comunicación con un cuello ortopédico y una ferulita a quererla, a volverla a querer, porque antes había hecho también un año de comunicación, pero no era como ese amor grande como lo que me inspiraba la música. Entonces llegué a volverla a querer. Parte de mi catarsis fue escribir cuentecitos, escribir guioncitos para los programas de radio cuando estaba aprendiendo a hacer radio, darle clases a los niños, a niños de 2 a 5 años en un preescolar, y ahí me fui como reconectando con la vida y empecé desde cada una de las materias que veía en comunicación. Yo decía, no puedo estar lejos de la música, algo me tengo que inventar. Entonces desde empresa informativa, desde legislación para comunicaciones, entonces pensaba en la payola. Entonces empresa informativa, pensaba en los medios de comunicación y dije voy a fundar un medio. Eso fue en octubre 23 de 2003, con toda la guía pues de las clases, y por lo menos que salga la primera edición, ya me puedo morir tranquila, porque ya había como perdido todo. Entonces yo dije, ya con esto puedo morirme tranquila, decía. Sale la primera edición, empiezo a juntar gente, a articular gente a través de unas entrevistas, unas encuestas de mercadeo que hice para preguntar si conocían o no una revista de música, y para mí mi señal mística era, si no existe revista música como tal registrado, ese nombre tan obvio, pues me lo estaba guardando el universo. Esa fue mi reflexión mística del momento. Y fundé nació la primera edición de la revista Música ese octubre. Vendí las primeras suscripciones, mi familia me apoyaba, me ayudaba a sellar las revistas para entregarlas. En ese momento la primera empresa de correo fue Adpostal. Sí. Recuerdo que se perdieron la mitad de las revistas, tuve que entregar la mitad en el carro, yo misma. Y el 4 de mayo de 2004 fue el lanzamiento de la revista ya Música. Hace 15 años, 15 años de la revista Música. ¿Qué ha sido dentro de eso, digamos, la lucha más grande que has tenido? Yo sé que hay muchas luchas alrededor de la revista, de la USM, pero ¿qué sientes tú que ha sido lo más difícil de mantener ese proyecto? Ay, pues voy a decir algo muy obvio, pues la verdad es la sostenibilidad. Es decir, estamos desde Revista Música entregando un servicio y un producto necesario para el desarrollo de la música, porque la música necesita ser documentada, necesita ser difundida, pero nadie quiere pagar por eso. El que tiene que pagar por eso, entre comillas, pues porque es como un mandato constitucional, es el Estado. Pero eso es intermitencia, eso es incertidumbre, eso es tantos factores que no permiten portarse como empresa. Entonces, nunca pensé que la naturaleza de estas empresas tenían tanta dependencia del Estado. Entonces, para mí eso es como el duelo más complejo, porque yo decía, esto le tiene que interesar a alguien. O sea, cuando yo empecé y visité tantas empresas privadas y tantos suscriptores se vincularon, yo dije, no, esto se va a insertar. Pero claro, uno con esa sana ingenuidad que también permite soñar tantas cosas, se va dando cuenta uno de cómo funciona. Y para mí uno de los mayores descubrimientos fue entender el mainstream y el no mainstream. Entender esas dos corrientes que suceden en todos los sectores, y que entendernos como parte de ese no mainstream y middle stream me hizo hacerle el duelo
a cómo funciona la empresa privada en muchos de los casos y entender que somos procesos largoplacistas para los que yo no sé quién es ese socio que debería invertir que lo hemos hablado, pero esas son mis reflexiones recurrentes de esto lo necesita la sociedad, pero ¿quién va a pagar por ello? De todas esas personas que has entrevistado, que han puesto sus partituras en la revista, que han pasado por ahí, sé que es muy difícil escoger una o dos, pero que tú digas, uy, logré esta entrevista que siempre me la soñé, o este compositor puso su partitura ahí, ¿cuál es ese logro ya en términos editoriales de la revista? A ver, yo recuerdo que al principio tener a una Blanquita Uribe, a una Teresita Gómez, sentir la emoción de ellas al verse como publicadas como con ese cariño editorial con el que nosotros lo hacíamos, era muy gratificante, ¿cierto? Pero haber podido conversar con Lila Downs y haber tenido a Héctor Buitrago para mí fue muy revelador, y hace poco a Vetusta Morla también. Vale. Como esos artistas un poquito más middle stream, más como esa corriente media, que tienen tanto para contar, que de alguna manera han estado en ese movimiento de masas. Un Héctor Buitrago, por ejemplo, lo que fue Aterciopelados, o sea, claro, lo que significa el rock latino en español con acento colombiano y con elementos folclóricos. Y Lila Downs es como esas artistas latinoamericanas. ¿Cómo fue esa entrevista, Lila? ¿Fue aquí? No, pues realmente fue una entrevista, no pudimos estar en el mismo lugar porque fue previo a que ella viniera a su concierto, pero fue una entrevista muy emotiva porque en ese momento también México estaba entrando en ese caos que está viviendo ahora, que nos recordaba a nosotros tanto los 80s. Entonces recuerdo que hubo un momento de conversación de solidaridad y de empatía, y fue como conmovedor entender ese momento social y poderle decir, nosotros lo vivimos y pasamos, como poderle decir, eso va a pasar, pero obviamente desde la poquita, pues desde lo que uno puede contar, porque era sentir en su dolor lo que de alguna manera nosotros vivimos. Entonces, eso fue muy emocionante, como para mí también siempre va a ser emocionante una conversación con Merlín Producciones y cada uno de sus proyectos emocionantes e inspiradores. Los cantautores, el tener conexión con otras regiones cuando la tecnología no lo fue permitiendo, saber que uno está en conexión directa con Providencia o con Cartagena o con Ecuador y empezar, claro, a describir la singularidad de toda Iberoamérica desde las canciones, pero a entender todas esas heridas que nos unen y todas esas realidades que nos unen. Es como ese claroscuro de todo lo que nos une y todo lo que nos separa, que tenemos que seguir descubriendo y tenemos que seguir conectándonos a través de esos relatos. Uno lo que siente con todos estos emprendimientos de cultura en nuestros países es que siempre son como inacabados y llenos de fragmentos emocionantes, no de una continuidad feliz. Y ahora tú te estás metiendo en un cuento que es difícil, pero que es otra aventura, y es hablar de una ley para la música. Contanos un poco de eso, cómo va, en qué ambiente político estamos hoy, a ver si eso se va a lograr y qué se busca. Bueno, eso es un resultado de toda esa inquietud de trabajar de manera asociativa, que se empieza a dar con 11 gestores de la ciudad, que paradójicamente nos reuníamos en McDonald's a las 7 de la mañana a cambiar el mundo, que nos miraba la mesera de McDonald's porque pedíamos un tinto para 11 y decía, ¿qué más van a tomar? ¿Qué más van a tomar? Y de a un tinto nos lo repartíamos. Eso fue muy bonito porque fuimos unidos por una misma herida, que era la herida de la payola, la herida de las tarifas, la herida de la relación con el Estado de manera como más justa, entre comillas. Y se empezó a gestar desde esas diferencias un movimiento, y parte de lo que soñábamos era, bueno, necesitamos una ley. O sea, ¿cómo vamos a soñar algo que nos legisle? Y se logra tan bonito desde en el año 2017 tener la ley, el proyecto de ley radicado como fruto de muchos años de trabajo, de muchos años de reflexión, de siempre tener pues yo digo que la USM o la corporación es como un estetoscopio que está
tomando el pulsito y lo está escuchando a través de los cafés con un músico, a través de esos congresos, porque estábamos hasta en la sopa, donde había un congreso de música, ahí queríamos estar, o allá nos invitaban, donde había una posibilidad de moderar una mesa, ahí estábamos, pero sobre todo con el propósito de seguir escuchando ese diagnóstico, de seguir escuchando ese estado de ese paciente, que era nuestro sector. Entonces, tener ahí el proyecto de ley radicado, que te lo reciba la secretaria y decir allá en el Congreso y te diga, esperamos que esto sea ley de la República, y tomarse la fotico con el representante como un sueño muy grande. Y acá quiero agradecerle mucho a Albeiro Pulgarín, que lo hemos tenido tantas veces acompañándonos en reflexiones y en formación, que nos dijo, nadie los va a salvar, ustedes sálvense. Y acá está la varita mágica, la Constitución. Sí, ¿tú crees que los músicos hoy son un poco alejados de esa realidad, o sientes que sí están después de muchos años pensándose muchos en eso? ¿Cómo sientes hoy el ambiente ya del músico, del productor musical? Yo creo que todavía hay mucho como un instinto individualista que hay que educar, hay que seguir educando. Yo creo que la agremiación todavía tiene que seguir como en esa conversación individual de contarles, venga, en colectivo es más demorado, pero más beneficioso. Es pedagogía, y las pedagogías son años. O sea, yo le doy 7 años más, bien sea que lo haga la USM o que lo releve otro proceso gremial, pero hay que seguir como contando, como el tema del feminismo y el machismo, sí. Que no es decirle al hombre y censurarlo y decirle es el colmo como piensas tú, sino decir ven, yo te digo porque no está bien que pienses así respecto a tu relación con la mujer. Es lo mismo, creo yo, en el gremio, como hey, mira, yo te digo porque no está bien que pienses solamente en tu logro, sino que te acuerdes de pensar en colectivo. Eso es agotador, eso a veces uno dice, bueno, ya todo este logro, porque todavía hay tanta perspectiva de sálvese quien pueda. Claro, también es la circunstancia de que hay que salvarse, algo así. Claro. Pero bueno, y para volver al tema, ¿en qué momento político estamos? En un momento político de seguir haciendo camino, de mandar el derecho de petición para que muevan el proyecto porque está radicado, le tienen que dar debate. Pero claro, no hay maquinaria, no hay infraestructura, es como un poquito esa frustración de que uno sabe que el camino hay que hacerlo, sabemos cómo hacer el camino, pero cuesta, estamos en un carrito siempre con la llantica y medio pinchadita, con mucha experiencia, es un carro muy trochero, pero que es agotador porque uno sabe por dónde es, pero qué lentitud. Se nos va agotando el tiempo. Yo no te voy a preguntar por un momento doloroso porque has tenido muchos en los últimos días, pero sí te voy a preguntar cómo has asumido esos momentos duros que te han tocado en el último año, cómo ha sido esa vida después de uno, digamos, tener todo como entre comillas armado y de pronto empezar a sentir que todo se mueve y que hay unos temblores ahí que le hacen a uno cambiar la vida. Ay, con la conversación, con el arte, con los amigos, con el amor, con las matas, en serio. O sea, sí que los días en que más en el suelo se está, ahí hay una florecita, un nuevo tomate que te alegra la vida y te dice, acá estamos resistentes. En serio que a mí las matas me hacen reflexionar muchas cosas porque yo veo cómo sus hojitas se caen y dentro de la hoja mala nace algo nuevo y eso me genera esa reflexión de que no todo se queda quieto. Entonces, cada palabra de cada persona que me ama, los amigos, ahí estás vos, Álvaro, fuiste muy importante, has sido muy importante en ese proceso de volverse a parar. Cada palabra ha sido una semillita que da una nueva flor. Mi mamá alguna vez me habló en los sueños, en ese momento duro, y me dijo, en los vacíos se siembran flores. Entonces, ahí ha estado toda esa metáfora del jardín, de la cosecha, de la perseverancia, de estar con tratar de respirar y seguir, y hay un montón de frutos y flores nuevas que te van a sorprender.
los vacíos no se van, o sea, yo pienso que uno aprende a convivir como con ese espacio cóncavo, pero no le va sembrando, y se va volviendo, se va embelleciendo, pero ahí está, o sea, uno no va a decir que se olvidó y que ya pasó y que no pasó nada, no, sí pasó, pasaron muchas cosas, pero, y también hay algo muy bonito, porque es como que uno pierde el miedo, uno dice, ay, ha pasado tanto tan duro que tan bonito perder el miedo, en el buen sentido, pues, porque yo creo que el miedo es una emoción que es positiva, entonces se pierde como que, ¿qué peor puede pasar? Ya ha pasado tantas cosas y soy capaz de sonreír y soy capaz de seguir, y los lacitos de amor con los amigos, con los colegas, las canciones, la música y el arte, ¿qué tal que no estuvieran ahí? ¿Qué tanto que lo alivian a uno? ¿Qué te sueñas para Medellín? ¿Qué me sueño para Medellín? Ay, sí, un arte más constante, más procesos a largo plazo, sobre todo en este aspecto del arte y la cultura que, así suene cliché, así suene lugar común, ha sido sanador de heridas para la ciudad, es generador de empleo, es generador de trabajo, es cualificador de tantas ofertas, entonces procesos más a largo plazo, o sea, pensar proyectos y procesos que no sean de un añito, 2 añitos, sino que mi número, 7 años. Estábamos con Sara Melguizo en esta conversación en Deambulando, recorriendo esos espacios, esos lugares del arte, de la gestión y de la creación en Medellín, viviendo esos dolores y esos sueños y dejándolos en este formato que nos va a permitir en algún momento reencontrarnos, contarnos y saber por qué Medellín ha logrado ser resiliente y salir de tantos dolores y dificultades. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.